Bienvenidos al programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Queremos que su vida sea edificada a través de las experiencias que nuestro invitado ha tenido con Dios. Cumple tu misión, comparte esta transmisión. Que la gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesús esté con todos ustedes, amigos internautas, amigos oyentes. Reciban todos la paz del Señor. Les habla su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Bienvenidos al programa de entrevistas Compartiendo Vida. El objetivo de este programa es la edificación de nuestra vida espiritual, a través de aprender de las muchas experiencias que nuestro invitado ha tenido en el desarrollo de su ministerio personal. Pase la voz, comparte, invite, promocione, divulgue y les aseguro que nuestro bondadoso Dios les va a recompensar grandemente. Bueno, la invitada de hoy es hija de nuestro recordado líder, el misionero David Miranda, y de nuestra presidente mundial. Es esposa del pastor Lourival de Almeida. Es madre de 3 hijos ya adultos, André, Diego y David. Es abuela de Bia. Así es vicepresidente mundial de la Iglesia Pentecostal Dios es Amor de la Directiva Deliberativa, es directora responsable por el Perú, es cantante desde muy temprana edad. Ha estado en decenas de países en el mundo, como usted puede ver. Hoy será un día de mucho aprendizaje al conocer poco de la vida de esta sierva de Dios. Estamos hablando de nuestra hermana cantante Débora Miranda. Débora, es un gusto enorme tenerla como primera entrevistada de este programa Compartiendo Vida. Desde ahora queremos agradecerte por separar un tiempo de su agenda para compartir un poco de su vida con nuestros oyentes y con nuestros internautas. La paz del Señor Jesús y bienvenida. Gracias, Pastor Junior, y también a todos los internautas y oyentes que nos escuchan. Es una alegría, un gozo muy grande en poder estar hablando con mucha gente y saber que esta entrevista será de bendición, no solamente para ustedes, sino también para mí. Amén, gloria a Dios. Débora, queremos empezar pidiendo para que comparta un poco con nosotros cómo fue su encuentro personal con Dios. Es una historia larga, pero yo quiero resumirla. Y como todos saben, yo creo que la mayoría de la gente sabe que yo he nacido en una cuña evangélica y siempre veía a mi papá diciendo que Dios le hablaba a él. Yo escuché eso del Señor, yo hablé eso con él y esto me empezó a molestarme. ¿Por qué Dios habla solamente con mi papá? Solo habla con mi mamá y no conmigo. Y esto me empezó a molestarme muchísimo. Y yo era ya casada y yo quería conocer la voz de mi papá celestial. Si yo me consideraba una hija del Señor, una hija de Dios, me gustaría conocerlo, principalmente su amor y su voz hacia mí. Y un día yo hablé con mi esposo si él había escuchado ya la voz de Dios. Él dijo que sí, por supuesto. Yo pensé, ahora yo quiero ver que el Señor no me ama a mí, solamente a mi esposo, a los otros y no a mí. Pero no era como yo pensaba, ¿no? Yo necesitaba buscarlo, conocerlo. Entonces, un día yo estaba en una vigilia aquí en la sede mundial, era el templo viejo todavía. Y ahí una vigilia era con el tema que decía, renuévame, Señor, la vigilia de la renovación. Entonces yo pasé adelante cuando mi esposo, el pastor Lourival,
invitó a la gente que quisiera tener una experiencia con Dios. Y yo fui la primera que alcé mis manos y fui adelante. Y yo no me importaba a nadie que me miraba, porque siempre cuando estoy en la iglesia, ahí en mi silla la gente se pone a mirarme. Y en este día yo no quería saber de nada. Yo quería tener el encuentro con Dios en aquella madrugada y así empezamos a orar y en un determinado tiempo de la oración, yo creo que estábamos ahí casi una hora de oración y solamente yo lloraba y decía, Señor, yo quiero conocerle a usted, conocerle al Señor, yo quiero escuchar su voz. Usted ama a mí porque yo nunca he escuchado a usted, Señor, nunca he escuchado su voz y yo quiero escucharle. Y de repente a mi lado tenía una joven. Yo no la conocía. Y ella empezó a hablar inglés. Estas palabras. I love you. I'm here. Listen to me. I love you. Y ahí, entonces en este momento yo miré a mi lado y esta mujer estaba, esta señora bien joven, estaba orando, pero yo escuchaba palabras en inglés. Yo sabía que el Señor estaba hablando conmigo y Él hablaba inglés porque yo era muy incrédula. Yo no iba vamos a decir, creer que era el Señor hablando, porque si ella hablara en portugués, yo pensaría que sería de ella misma. Mira mi incredulidad, mi corazón muy duro. Y de repente, yo que estaba llorando, empecé a llorar más todavía y gritaba al Señor, yo te amo también, Señor, gracias por revelarse a mí. Gloria a Dios. Y lloré mucho y la oración se terminó, pero cuando yo fui a mi silla, yo seguía llorando, clamando y mi rostro ya estaba hinchado de tanto llorar. Fui para casa, cuando yo entré en mi carro, mi esposo me miró hacia mí un poco espantado porque yo estaba llorando y mi rostro estaba todo rojo y mis ojos hinchados de llorar. Y yo le dije a él, Dios me ha visitado y Dios me dijo que me ama. Él me ama. Él me ha elegido desde cuando yo era niña, desde cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Y fui para casa y mi gana era de estar llorando y clamando al Señor porque yo quería escuchar la voz del Señor otra vez. Y ahí tomé una ducha y fui a acostarme y a un determinado tiempo de mi sueño, yo fui despertada por una luz en el techo de mi apartamento. Y en este momento yo pensé, ¿quién está abriendo las ventanas en esta hora? Yo estoy con sueño, yo quiero dormir. Y yo miré a mi lado, mi esposo dormía. Ahí yo miré otra vez al techo en aquella luz que estaba sobre mis ojos, una luz muy fuerte. Y yo pregunté, ¿quién está ahí? El Señor me dijo, yo estoy aún aquí con usted. Yo te amo. Dios. Usted me ha buscado y yo estoy aquí. Yo te amo, yo he elegido a usted desde cuando usted era bebita. Y ahí salí de mi cama y fui para la parte de la sala de la casa y ahí me arrodillé y empecé a hablar con el Señor y mis lágrimas fueron hasta 6 de la tarde. Y cuando yo vi que era más o menos 1 de la tarde, yo quería hablar con mi papá y mi mamá, que yo había escuchado por primera vez la voz de Dios. Y corrí a las oficinas de la iglesia de la sede mundial porque en este día era domingo y mi papá iba a predicar como siempre lo hacía. Y yo llegué a las oficinas de él y ahí él no estaba todavía. Y yo me senté y aquel gozo y mi corazón seguía quemando, más un quemor muy grande, muy fuerte. Yo no sé explicar a ustedes y solamente yo lloraba. De repente mi papá llegó y me miró hacia mí y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué estás llorando? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo no conseguía hablar nada, porque el Espíritu Santo se movía grandemente dentro de mí.
Y yo hablé llorando, papá, el Señor me dijo que me ama. El Señor me dijo que yo he elegida, que fue yo elegida por el Señor desde cuando era bebita. Y ahí nos abrazamos. Y él lloró conmigo y me dijo, hija, hace mucho tiempo que yo he orado por por esta cosa, para que el Señor se revelara a usted. Ahí llegó mi mamá también y ahí oramos, lloramos y fue un día muy maravilloso de mi vida, uno de los días más lindos de mi vida, de la experiencia que yo tuve con el Señor. Impresionante, ¿verdad? Los detalles, la cuestión de que Dios hablara con usted en inglés, usando una persona que no hablaba inglés. Qué detalles tremendos. Dios realmente es tremendo y sabe sorprendernos. Gloria a Dios. Débora, tu llamado, todos sabemos, es la alabanza, es alabar a Dios. Eres una sierva de Dios que tiene este llamado. Quisiera saber cómo fue tu llamado para este ministerio personal de la alabanza. Yo era muy niña y yo siempre me veía cantando, ¿no? Y yo creo que esto ya fue cuando yo era muy niña. Y yo empecé cantando muy niña y entonces yo no tengo mucha, ¿cómo que yo puedo decir? Una fecha, cómo fue el llamado, porque yo no entendía mucho, solo yo quería cantar, ¿no? Y yo me acuerdo que yo vivía en los fondos de la iglesia, y ahí siempre que tenía culto, porque tenía culto por la mañana, por la tarde, por la noche, yo cantaba los 3 horarios. Yo era muy pequeña, yo tenía más o menos 3, 4 años, yo cantaba todos los días en los 3 horarios. Entonces, fue una cosa muy natural, pero una cosa que crecí cantando y fue un ministerio regalado por el Señor en mi niñez, yo puedo decir así. ¿Quién fue la inspiración tuya? O sea, alguien que sirvió de ejemplo, un modelo de cantante, un cantante que sirvió de modelo, de ejemplo para el desarrollo de tu ministerio. Yo creo que usted ya sabe quién es una cantante que cuando yo era niña yo miraba mucho a ella y quería cantar como ella. Es Mara una Dalila. cantante que hoy ya no está cantando más, Mara Dalila. Sí, ya escuché esto en otras partes, pero sería bueno que la gente conociera también. Realmente Mara Dalila Es una cantante marcó época en brasileña, Brasil, ¿no? ¿verdad? Gloria a Dios. Y una experiencia inolvidable en el desarrollo de tu ministerio personal, o sea, cantando en algún evento, en alguna situación, circunstancia, ¿podrías compartir con nosotros? Fueron muchas situaciones, experiencia para el desarrollo de mi ministerio de la alabanza, pero la más reciente, la más, vamos a decir, que pasó hace poco tiempo, fue este último disco que yo he grabado. Yo estaba orando porque yo estaba ya en una campaña de casi 5 años de oración. Yo empecé una oración con la muerte de mi papá y cuando yo empecé a grabar este último disco, yo hice un propósito con Dios que yo quería que todo que yo hiciera en este disco fuera inspirado por el Espíritu Santo. Desde la foto, desde el tema del CD, todo. Del repertorio, de las músicas, todo. Entonces yo había terminado ya el CD, ya estaba para hacer la mezcla, ¿no? La mezcla final. Y yo entré en mi cuarto y empecé a orar, Señor, yo quiero el tema, yo quiero el título de este disco. Y ahí empecé a orar y abría la palabra. Yo agarraba mis hojas de las músicas, de las letras y quería que Dios me dijera, porque siempre yo he elegido he elegido un tema por mi propia voluntad, yo pienso así. Pero en este yo quería que el Señor me hablara en mis oídos. Y así pasó. Yo estaba ahí orando en espíritu y
Y hablando con el Señor y cantando mis músicas, de repente me vino esta frase, es así que adoro. Y fue una experiencia marcante para el desarrollo de mi ministerio, de la alabanza. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo es tu devocional diario? Comparta con nosotros. Son oraciones por la madrugada. Yo oro por lo menos 30 minutos a diario y después yo voy a leer la Biblia, yo voy a meditar un poquito en lo que el Señor quiere hablar conmigo. Y yo nunca paso un día sin estar a los pies del Señor, aprendiendo de su palabra y orando. Es un hábito como cepillar los dientes. Yo no consigo pasar un día sin estar en la presencia del Señor. Aparte del ministerio tuyo, de la alabanza, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le gustaría de hacer en la iglesia que todavía no lo hace? Son tantas cosas que yo quería hablar y tener tiempo, ¿no? Me gustaría que yo pudiera me sentar al lado de cada miembro de la iglesia y explicar a ellos cómo es el Evangelio del Señor, para que todos entendieran como yo entendí, cómo el Señor me reveló el Evangelio. Me gustaría, ¿sabe? A veces sueño con eso. Me siento y pienso, ¿por qué yo no consigo hablar con todos y explicar cómo Dios nos ama? Y mira, busca al Señor, busca su talento, haga lo que el Señor le ha puesto en sus manos, ¿sabe? Personalmente, visitar a cada uno, estar más cerca de cada miembro, de estar ahí enseñando a la gente que está aceptando a Cristo. Como yo encontré al Señor, me gustaría que todos encontraran y estar allí al lado de cada uno, ayudando en la caminata del Evangelio. Interesante. Débora, cambiando un poco de asunto, comparando esta generación nuestra, de nuestros días, con los primeros cristianos, o sea, si vemos los cristianos allá de la iglesia primitiva, los que afrentaban imperios, morían en las arenas de los leones, y comparando con nuestra generación actual, ¿qué cosa destacarías? Yo veo los apóstoles, los cristianos del inicio de la iglesia más valientes, más agarrados en las cosas del Señor. Y ellos vivían como si no hubiera mañana. Ellos vivían el Evangelio hoy, sabiendo que el Señor al día siguiente iba a proveer todo. Hoy la gente hace al revés. Vamos a hacer todo para que no nos falte nada mañana. Y no estoy haciendo una apología para que nadie trabaje, cosas así, no. Yo veo la gente acomodada hoy. Una generación que todo es difícil para servir al Señor. Ayunar. Estudiar la palabra hoy por la mañana en la iglesia. ¿Por qué no puede ser otro día? Vamos a hacer un estudio si tenga una comidita ahí, podemos ir, ¿no? Me parece una cosa que la gente está más perezosa, ¿no? Está más agarrada en las cosas del empleo. Yo sé que las cosas están difíciles, pero esto vamos a resumir, que el amor se enfriando a cada día. Sí, es algo que es muy visible, ¿verdad? Muy notable en esta generación, de entre otras tantas cosas. En tu opinión, ¿cuál es el grande desafío para la Iglesia de Cristo en nuestros días? Yo creo que alcanzar la gente los países musulmanes. Somos impedidos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hablar de Cristo? Y si hay tantos impedimentos, tantos estorbos, no sabemos muchas veces cómo llegar a ellos. Son necesitadísimos. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ellos? Porque muchas veces también los radicales, ¿no? Que quieren matar a los cristianos. Entonces mi oración es todos los días, Señor, revela tu palabra
a alguien que que el Señor pueda levantar en el medio de los musulmanes. Que el Señor revele como reveló a Pablo, que era persecutor de la iglesia, y levantó a él mismo para que él predicara a su gente. ¿Me entiendes? Entonces yo oro, Señor, levanta un líder dentro de los musulmanes que a él sea revelado el Evangelio, que queda más fácil para que sea escuchado, vamos a decir así. Nosotros acompañamos por internet, incluso yo tuve el placer de conocer personalmente a la pareja de Suecia, ¿verdad? Que son islámicos y conocieron a Cristo y hoy sirven al Señor en nuestra iglesia. Es interesante el método, ¿verdad? El Señor levantar de en medio de ellos mismos personas que conocen la cultura, que conocen los puntos débiles. Sí, verdaderamente sería una estrategia bastante efectiva, creo, ¿verdad? Así lo es, porque yo creo que es la manera más que ellos puedan recibir mejor a esta gente, ¿no? Porque es pueblo de ellos mismos, pueblo del pueblo. Habla la misma lengua en todos los sentidos de la palabra. Has estado en India. ¿Qué cosa destacarías de esta experiencia? India está siempre en mis oraciones. Y ahí yo tuve una experiencia tremenda con Dios. Al momento que yo tuve esta experiencia, yo no me di cuenta lo que Dios estaba haciendo conmigo. Yo fui más para acompañar a mi mamá, porque ahí tenía una escuela de niños. Usted sabe bien que usted estuvo ahí con su esposa, ¿no? Y yo iba a dar una historia en inglés y fue conmigo la maestra Nidia, Douglas también para ayudarme. Y ahí pasamos algunos días ahí y viendo la cultura totalmente diferente de nosotros, viendo culebras en las calles, dentro de los hoteles, elefantes en las calles, caminando tranquilamente. Es una cultura muy diferente, muy distinta y muy rara, ¿verdad? Que me puse muy asustada. Pero aparte de eso, espiritualmente hablando, un día estábamos orando, yo, mi mamá, la maestra Nidia, también hermana Rosaneide y también hermana Lorena, que ustedes la conocen. Estamos orando en el hotel para que yo y ellas pudiéramos ir para otra ciudad para visitar la iglesia de Dios Amor en Goa, un departamento de India, ¿no? Y ahí empezamos la oración y no pasó muchos minutos que estamos orando, mis manos, las palmas de mis manos empezaron a quemar muchísimo. Y yo paré mi oración y miré hacia mis manos para ver qué estaba pasando. Estaba normal, no tenía ninguna mancha, no tenía ningún color diferente, pero yo no me aguantaba de calor en mis manos. Y yo no dije nada a nadie. Cuando esta cosa siguió quemando, yo pensé que era un problema de salud. Yo pensé, yo necesito ir buscar un médico para que vea qué está pasando. Debe ser las venas con mala circulación. Pero no veía ninguna señal y todo estaba bien. Y seguimos viaje. En el coche mis manos empezaron a quemar más. Y yo empecé entonces a molestarme con eso y yo comenté con la gente que estaba conmigo que mis manos estaban quemando. Y la gente dijo, esto va a pasar, yo creo que por acaso del clima o cosas así. Ahí fuimos, estábamos ahí en la escuela de los niños, ahí regresamos. Y cuando estamos regresando, mis manos seguían quemando. Era un calor insoportable. Yo sentía no solamente mis manos quemando, sino también mi rostro y mi cuerpo, mi cabeza. Yo sudaba. Y ahí empezó un miedo, que era un problema que yo estaba pasando mal o iba a tener no sé cómo dice en español, ABC. ¿Es lo mismo? Sí. Ahí yo empecé a quedar nerviosa y me molestaba y de repente aquel motorista
motorista que dice, Chofer. chofer. El chofer de aquel coche que estaba, ¿cómo se dice?, manejando para nosotros. Él empezó a correr mucho y la carretera era fea, no tenía señalización y mucho coche viniendo, una mano viniendo, otra mano siguiendo y me empezó a molestarme aquella situación y yo hablé a él, no corra mucho, no estamos con prisa. Y ahí empecé a orar, porque no paró de correr. Y un coche viejo, un coche sin seguridad, sin, ¿cómo se dice? Cinturón de seguridad, no tenía nada. Y empecé a cerrar mis ojos y empecé a orar. Señor, guárdanos, Señor, guárdanos. Y mi mamá también dijo, no corra, no es necesario correr, estamos tranquilas. Y él corriendo, corriendo. Y yo pensaba que íbamos a tener un accidente. Y en algunos minutos yo vi un rayo muy fuerte, como si fuera un rayo de lluvia, que entró dentro de este coche y clareó todo como si fuera una explosión, una luz muy clara. Y yo abrí mis ojos y la luz otra vez se manifestó y como si fuera una explosión, aquella luz se manifestó, perdón. Y yo dije a todas las hermanas que estaban conmigo, ¿ustedes vieron eso? Y ellas dijeron, no, ¿qué ha visto? Un rayo. Pero ellas no vieron nada y solamente yo. Y mis manos quemando, mis manos quemando. Llegamos al hotel, mis manos seguían quemando. No era un calor normal, era un calor que quemaba las palmas de mis manos. Y esto siguió hasta el día siguiente, fueron 3 días. Ahí llegué a Brasil y comenté con mi esposo. Él dijo, el Señor le ha visitado. Yo falei, amén. Y perdóname, Señor, me olvidé de todo eso. Y ahora en este año, Dios envió 5 personas para hablar de esta experiencia de la quemación en mis manos. Que el Señor estaba dándome el don de milagros y maravillas. Que Él estaba ungiendo mis manos. Yo no es digna de recibir eso. Yo nunca he pedido al Señor que me diera algún talento, algún don. Entonces, cuando yo escuché al Señor cobrándome que yo hiciera las oraciones por imposición de manos, yo le dije al Señor, sí, acá estoy, Señor, para cumplir lo que el Señor me ha dado. No fue de mala intención, Señor, que yo me olvidé, sino yo pensé que yo no era digna de recibir nada de eso. Y la última palabra que el Señor me dijo, una hermana que no sabía de nada de eso, me llamó por WhatsApp y me dijo que ella tuvo un sueño, que yo me bajaba del púlpito de la sede mundial y yo ponía mis manos en la cabeza de cada uno que estaba ahí sentado en un culto muy grande con mucha gente. Y el Señor, por su poder y para su gloria, levantaba a la gente que estaba doliente, enferma, sanando las enfermedades y haciendo maravillas. Y el Señor quiere que yo haga eso. Esto fue una experiencia muy grande porque yo había olvidado esta experiencia que mis manos quemaban en este país, India. Pero yo quiero decir aquí, en Red Nacional de Perú, vamos a decir, para todo el mundo, heme aquí, Señor, para que el Señor haga lo que quiere hacer conmigo. Yo quiero que el Señor úseme para que el reino del Señor crezca y que las almas sean tocadas y salvas a través de los milagros y maravillas, porque los señales son para los incrédulos, aquellos que no creen en el Señor. Esta fue una experiencia marcante en mi vida. Y solamente ahora en este año, 2020,
que el Señor me llama, Él tuvo mucha paciencia conmigo. Esperó todo este tiempo para que yo me acordara, y solamente ahora que Él tuvo que hablar conmigo, para que yo recordara esta experiencia. Gloria a Dios. Realmente emocionante, realmente impresionante ver la forma como Dios trabaja en nuestras vidas, ¿verdad? Experiencias verdaderamente impresionantes que seguramente está edificando nuestros corazones, no solamente el mío, como de todos nuestros internautas y oyentes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para algunos avisos importantes de la obra de Dios y ya regresamos con todos ustedes. Cumple tu misión, comparte la transmisión, no te vayas, ya regresamos. Estás acompañando el programa Compartiendo Vida. Ya regresamos.